¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no tener respuesta? ¿Por qué clamas, suplicas, lloras, y el cielo parece guardar silencio? Y si te dijera que no es que Dios no escuche, sino que hay una forma de orar que abre los cielos, y esa forma fue modelada por Cristo mismo. Y si te dijera que tu vida puede dar un giro radical el día que dejes de orar como víctima y empieces a orar como Él, no como alguien desesperado que busca favores, sino como un hijo que conoce la voluntad del Padre, que la acepta, la declara y la vive en plenitud. Hoy estás a punto de entrar en un viaje espiritual que puede transformar cada área de tu existencia, porque la oración no es solo hablar, es alinearte con el cielo. Y cuando aprendes a orar como Cristo, con fe, con entrega, con poder, con intimidad, tu atmósfera cambia, tus decisiones cambian, tu corazón cambia, tu historia entera comienza a cambiar. Jesús no solo nos enseñó a orar, Él vivía de la oración, se movía en ella, dependía de ella. Era su alimento, su conexión directa, su combustible. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, se apartaba a orar en secreto, ¿cómo no vamos nosotros a necesitar ese mismo acceso, ese mismo poder? Pero no se trata de repetir palabras, ni de fórmulas mágicas. Se trata de comprender el corazón del Padre y orar desde ese lugar. Hoy descubrirás que hay una dimensión de oración que va más allá de lo que siempre supiste. Una forma de acercarte a Dios que no solo pide cosas, sino que transforma tu carácter, libera tu alma, activa lo sobrenatural. Cristo oraba con autoridad, con rendición, con lágrimas, con compasión, con alineación. Y tú fuiste llamada a orar como Él, no como quien mendiga, sino como quien tiene una llave en la mano, porque la oración no solo es un clamor, es una puerta. Y hoy aprenderás a usarla. Antes de iniciar este estudio revelador, te invito a escribir en los comentarios esta frase que sellará tu compromiso espiritual con este viaje. Quiero aprender a orar como Cristo. Comenta esa frase como un pacto, como una declaración de hambre espiritual. Y si este mensaje ya ha tocado algo dentro de ti, da me gusta al video. No es por estadísticas. Es porque cada me gusta empuja este mensaje a más corazones necesitados de una oración verdadera. Eres parte de esta misión. Eres parte de esta llama que arde. Recuerda también que muchos no tienen una iglesia cerca. Este canal se convierte en su altar, su comunidad, su alimento espiritual. Por eso, si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No postergues la conexión divina que el Señor está usando para tocarte en lo íntimo. Y antes de entrar al primer tópico bíblico, deja como señal de comunión esta frase que siempre usamos como manto de unidad en este canal. Paz en Cristo. Escríbelo y di con tu alma: estoy lista. Porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener una llave que desbloquee algo poderoso en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar. Y prepárate, porque cuando aprendes a orar como Cristo, tu vida ya no vuelve a ser la misma. 1. Cuando Jesús oraba en soledad, el secreto espiritual que transforma tu intimidad con Dios antes de los milagros, antes de los mensajes que sacudieron multitudes, antes de elegir a sus discípulos. Antes de enfrentar el dolor más profundo de la cruz, Jesús se apartaba a orar, en silencio, en soledad, en lo oculto, donde no había multitudes, ni discípulos, ni ruido, solo Él y el Padre, solo una conexión pura, invisible, inquebrantable. Uno de los aspectos más ignorados de la vida de Cristo es la profundidad de su vida de oración. La mayoría mira sus señales, sus palabras, su autoridad, pero pocos comprenden dónde se formaba ese poder: en el monte, en la madrugada, en la oscuridad, en la intimidad. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. ¿Sabes qué significa esto?
que Jesús no esperaba a que las circunstancias lo empujaran a orar. Él elegía orar. Él deseaba orar. Él se alimentaba de esa relación con el Padre. Y cuando tú empiezas a vivir así, cuando la oración ya no es obligación sino necesidad, cuando ya no es rutina sino respiración, tu vida cambia, tu atmósfera cambia, tu carácter cambia. Jesús sabía que su poder público dependía de su conexión privada. Sabía que su ministerio no tendría sustancia si no estaba fundado sobre la roca de la oración. Y por eso, incluso cuando las multitudes lo seguían, él se escapaba, no para huir del compromiso, sino para volver a la fuente. ¿Dónde está tu fuente? ¿Dónde corres? Cuando la vida te aplasta, cuando nadie te entiende, cuando el alma se cansa. ¿A quién buscas cuando tu nombre se siente vacío? Cuando tus logros no llenan, cuando la ansiedad amenaza. Cristo nos enseñó que la soledad elegida con Dios es el lugar más fértil para el alma, porque allí no hay máscaras, allí no hay apariencias, allí no necesitas fingir fuerza, puedes derramarte tal como eres. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Imagínalo, Jesús, el Hijo del Dios vivo, el Todopoderoso hecho carne, levantándose antes del sol, buscando silencio, rogando, escuchando, descansando en la voz de su Padre. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que si queremos vivir como Él, si queremos tener discernimiento en nuestras decisiones, si queremos amar con paciencia, perdonar con verdad y caminar con firmeza, debemos aprender a orar como Él, en secreto. El secreto de Cristo no estaba en su voz pública, estaba en su altar privado, y no era una oración egoísta, era una rendición constante, una entrega diaria, una sintonía que afinaba su espíritu a cada paso. ¿Has probado eso? ¿Has separado un momento en tu día donde no hay distracciones, donde no hay pantallas, donde no hay notificaciones? ¿Has probado cerrar la puerta y decir, Padre, aquí estoy, no para pedirte algo, solo para estar contigo? Esa oración no busca milagros, se convierte en milagro, y allí, en ese lugar secreto, el Espíritu Santo comienza a tratarte, a mostrarte lo que necesitas rendir, a revelarte áreas donde hay orgullo escondido, a sanar heridas que arrastras desde la infancia, a liberar emociones que nunca supiste expresar, a llenarte de la presencia que transforma. Cuando Jesús oraba en soledad, no solo encontraba descanso, recibía instrucciones. Fue en la oración donde eligió a los 12, fue en la oración donde enfrentó Getsemaní, fue en la oración donde recibió fortaleza para cargar la cruz, fue en la oración donde venció antes de la batalla. ¿Y tú? ¿Dónde estás peleando tus batallas? ¿En discusiones, en quejas, en redes sociales o en la presencia del Padre? Cuando entiendes que tu victoria no se construye en público, sino en la soledad con Dios, tu oración deja de ser una rutina y se convierte en tu refugio. Jesús nunca se sintió solo en la soledad, porque la soledad con Dios no es abandono, es comunión. Y ese es el secreto del primer paso para aprender a orar como Cristo. Elige el silencio, busca el monte, despierta temprano, apaga el mundo, cierra la puerta y abre tu alma. Allí comenzarás a experimentar lo que no puede enseñarse con palabras, una conexión tan profunda, tan íntima, tan real, que transformará cómo ves el día, cómo hablas, cómo caminas, cómo decides, cómo vives. Cristo vivía de esa intimidad, y tú fuiste llamada a lo mismo, no a una religión vacía, sino a una relación viva, una comunión continua, una entrega sin interrupciones, un amor que crece en secreto. Hoy el Espíritu Santo te llama de nuevo al monte, te dice, apaga el ruido, ven al secreto, te he estado esperando en el lugar donde ya no finges, donde ya no escapas, donde ya no actúas, solo eres, y yo soy. Ese es el principio, la raíz, la primera piedra.
y desde allí tu vida ya no será la misma, porque cuando oras como Él, todo comienza a alinearse. Amén. 2. Padre nuestro, cuando Jesús te enseña a orar desde el corazón del reino, en un momento de su ministerio, mientras Jesús oraba, como solía hacer con frecuencia, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Esa frase lo cambia todo, porque si hubo algo que los discípulos vieron en Jesús y quisieron imitar, fue su forma de orar. Ellos no le pidieron que les enseñara a predicar, ni a sanar, ni a echar fuera demonios. Ellos le dijeron: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque al observarlo entendieron que la raíz de todo lo que Jesús hacía estaba en la profundidad de su comunión con el Padre. Y es entonces cuando el Maestro les entrega un modelo eterno, una guía sencilla en palabras, pero infinitamente profunda en espíritu. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. La oración de Jesús no comienza con súplica, no empieza con angustia, no arranca con una lista de necesidades, empieza con identidad, empieza con posición, empieza con relación. Padre nuestro. No dice Dios Todopoderoso, ni Juez eterno, ni Señor de los ejércitos, aunque lo es. Dice Padre, porque cuando oras como Cristo, no oras como si fueras una desconocida, oras como hija. La oración del reino se edifica sobre esa verdad. No estás tratando de convencer a un Dios distante, estás hablando con un Padre cercano. Y cuando esa convicción se establece, tu oración cambia de tono, cambia de dirección, cambia de dimensión. Y continúa: santificado sea tu nombre. La oración de Cristo coloca a Dios en el centro. Antes de pedir, adora. Antes de declarar, honra. Antes de interceder, reconoce quién es Él. Aquí aprendemos que la oración no gira alrededor de nuestras emociones, sino de su gloria. Porque mientras más alto exaltas su nombre, más claro se vuelve tu lugar en su historia. Tú no oras para que Dios se mueva a tu favor. Oras para que tu corazón se alinee a su voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es el eje, la columna, la médula de toda oración verdadera. No se trata de que Dios haga lo que tú quieres, sino que tú aprendas a querer lo que Él hace. Cuando oras como Cristo, no manipulas, te sometes, no exiges, confías, no fuerzas, fluyes. Y ese nivel de oración requiere madurez espiritual. Porque el corazón humano quiere evitar el dolor, obtener respuestas rápidas, recibir lo que desea. Pero Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad. ¿Sabes lo que eso significa? Que a veces tu respuesta será un no, otras veces será un espera, y otras un sí distinto al que imaginabas. Pero si fue su voluntad, siempre será lo mejor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego viene la súplica, pero no una lista sin fin. Solo el pan del día, solo lo necesario, solo lo que sostiene el alma sin llenarla de ansiedad. Cristo nos enseña a depender del cielo día tras día. No orar por exceso, sino por suficiencia, por provisión, no por acumulación. Porque el que ora como Cristo sabe que cada día tiene su propio pan y su propia gracia. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí entra el corazón más profundo de la oración, la reconciliación. No puedes acercarte al Padre con un corazón cargado de rencor. No puedes pretender comunión con Dios si hay odio en tu alma. Jesús nos recuerda que la oración eficaz es la que fluye desde un corazón limpio. Y no hay limpieza sin perdón. Perdonar es orar con las manos abiertas, es soltar lo que te ata, es permitir que Dios te libere, liberando tú a los demás. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahora, la protección.
la cobertura, la conciencia de que necesitamos su mano cada día. Cristo nos enseña a reconocer nuestras debilidades, a saber que somos frágiles, que podemos caer, pero también que podemos clamar por libertad antes de caer. Esta es la oración del Hijo que no presume su fuerza, sino que se rinde a la protección del Padre. El que ora así no es orgulloso, es sabio, y Jesús cierra con un enfoque eterno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Lo ves? La oración comienza con adoración y termina con exaltación. Empieza con el Padre y termina en su gloria. Todo lo que hay en el medio, súplica, perdón, pan, protección, está sostenido por esa verdad. Todo es de Él, todo viene de Él, todo vuelve a Él. Aprender a orar como Cristo es aprender a alinear tu alma al cielo. Es permitir que cada palabra no sea una demanda, sino un acto de fe. Una semilla que el Espíritu Santo riega, un eco del corazón de Dios en la tierra. Cuando haces del Padre Nuestro una guía, no una rutina, cuando cada palabra cobra vida en tu oración secreta, cuando lo oras con conciencia, con devoción, con entrega, tu alma comienza a reformarse desde dentro. Ya no oras para sobrevivir, oras para permanecer, para ser transformada, para conocer al Padre, para vivir como hija. Y ese tipo de oración no queda sin respuesta, porque el cielo siempre responde a la voz que se alinea con su corazón. Así oraba Cristo, y así puedes orar tú. Amén. 3. Getsemaní. Cuando orar como Cristo significa rendir la voluntad y no solo expresar el dolor. Hay un lugar en el Evangelio donde la oración alcanza su punto más profundo, más humano, más desgarrador: el huerto de Getsemaní. Allí no hubo multitudes, ni milagros, ni enseñanzas, no hubo luces, solo oscuridad, soledad y una lucha interior que ninguno de los discípulos supo soportar despierto. Cristo se postró, Cristo sudó sangre, Cristo clamó. Y en ese momento la oración dejó de ser palabras y se convirtió en rendición total. Porque cuando aprendes a orar como Él, también tienes que aprender a pasar por tu propio Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración resume el alma del creyente maduro. No es una oración para cambiar las circunstancias. Es una oración que decide morir al yo. Jesús, siendo perfecto, sintió miedo, sintió angustia, sintió la carga de lo que venía, pero no corrió, no se defendió, no buscó otra ruta, se rindió. Y esa rendición fue tan intensa, tan genuina, tan profunda, que su cuerpo reaccionó. Y siendo en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Getsemaní no es un lugar físico solamente, es un momento espiritual, una temporada donde orar no es fácil, donde hablar duele, donde seguir creyendo cuesta, donde preferirías huir, pero eliges quedarte y rendirte. Y ahí es donde la mayoría falla en la oración, porque muchos oran para cambiar lo externo, pero pocos oran para ser transformados por dentro. Jesús, en ese jardín, nos enseñó que la oración más poderosa no es la que mueve montañas, sino la que alinea el alma a la voluntad del cielo, aun cuando la montaña no se mueva. ¿Te ha pasado? ¿Has orado con toda tu fuerza y nada cambia? Has llorado y el cielo parece mudo. Has pedido que la copa pase, pero sigue allí. Entonces estás en tu Getsemaní. Y allí no se trata de resistir, se trata de rendirse. Y eso no es debilidad, es poder. Poder para aceptar, poder para confiar, poder para abrazar el plan eterno aunque duela el presente. Jesús no fue menos hijo por pedir que pasara la copa. Fue más hijo por aceptar beberla. Porque la verdadera madurez espiritual no se mide por lo que evitas, sino por lo que estás dispuesto a atravesar por obediencia.
En Getsemaní no hubo respuestas, no hubo ángeles con espadas, no hubo voces del cielo. Hubo un ángel, pero no para rescatar, para fortalecer. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Dios no te saca siempre del Getsemaní, pero te fortalece en medio de él. Y esa fortaleza es la prueba de que la oración no fue en vano. Estás orando por algo que no cambia. Estás esperando respuestas que no llegan. Estás soportando procesos que parecen interminables. Entonces aprende esto. Orar como Cristo no es solo decir palabras hermosas. Es pasar por la noche oscura sin soltar la mano del Padre. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. No me gusta, pero acepto. No puedo, pero rindo mi voluntad. Y ese tipo de oración es la que activa la resurrección, porque solo quien muere en Getsemaní puede resucitar en gloria. La mayoría quiere la cruz vacía, pero no quiere pasar por la copa amarga. La mayoría quiere el nombre exaltado, pero no el sudor de sangre. Pero Cristo nos enseñó que no hay gloria sin entrega, no hay vida sin muerte, no hay trono sin cruz. Y todo eso se decide en la oración, no en el púlpito, no en la reunión, en lo secreto, en la madrugada, en la habitación, en el suelo, en la lágrima, en el silencio. Jesús volvió 3 veces al mismo lugar, y cada vez que regresaba, encontraba a sus discípulos dormidos. ¿Quién puede velar contigo cuando el alma se duele? ¿Quién entiende tu oración cuando ni tú misma sabes qué decir? Solo el Espíritu Santo. Él es quien intercede por ti con gemidos indecibles, quien interpreta tu quebranto como cántico, quien transforma tus suspiros en aroma de incienso ante el Padre. Y cuando tú te rindes así, algo comienza a morir en ti: el orgullo, la autosuficiencia, el miedo, el control. Y algo empieza a nacer: la confianza, la mansedumbre, la fe sin condiciones, la obediencia radical. Getsemaní no es el final, es la antesala del cumplimiento. Después del jardín vino la cruz, y después de la cruz, la tumba vacía. El nombre sobre todo nombre, la eternidad redimida. Así que si estás orando como Cristo en Getsemaní, no temas. No estás retrocediendo, estás avanzando en lo invisible, estás venciendo, aunque el mundo diga que pierdes. Estás siendo fortalecida por ángeles, aunque nadie lo vea. Y vendrá el día, sí, vendrá, en que mirarás atrás y dirás: fue duro, pero fue allí donde aprendí a orar como Jesús, no para cambiar al Padre, sino para parecerme a Él. Amén. 4. Cuando Jesús oró por otros, cómo interceder transforma no solo a quien amas, sino también tu propio corazón. Jesús no solo oraba por Él, oraba por los demás, oraba por quienes lo seguían, y por quienes lo traicionarían, por quienes le creían, y por quienes aún no lo conocían. Oraba con nombres en el corazón, con rostros en la mente, con amor en cada palabra. Orar como Cristo es interceder como Cristo, es ponerte en la brecha por otros, aun cuando a ti también te duela. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Jesús le dijo esto a Pedro antes de su caída, antes de que lo negara, antes de que huyera. Antes del gallo, ya Cristo estaba orando por su restauración. Y ahí está el poder más oculto de la oración intercesora. No ora por lo que el otro está viviendo ahora, sino por lo que el cielo ya vio que vivirá mañana. Jesús no esperó que Pedro se arrepintiera. Oró por él en el mismo momento en que estaba a punto de fallar. Y eso solo puede hacerlo alguien cuyo amor supera la lógica humana. Un amor que no se rinde, un amor que no retrocede, un amor que, en lugar de juzgar, intercede. ¿Cuántas veces has mirado a alguien con juicio en lugar de con compasión? ¿A cuántos cercanos has criticado en lugar de llevarlos a tus rodillas?
porque orar como Cristo es cargar al otro en la presencia de Dios, aun cuando el otro no lo merece, aun cuando el otro no lo pide, aun cuando el otro no lo sabe. Jesús intercedía por los suyos constantemente, pero también oró por nosotros, por ti, por mí, por quienes aún no habían nacido. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Esa oración fue hecha antes de que tú tuvieras nombre, antes de que tu vida existiera, antes de que cometieras tus errores. Cristo ya te había mencionado en su clamor. ¿Puedes imaginar el nivel de amor que eso implica? Cuando aprendes a orar como Él, tu vida se vuelve altar para otros. Empiezas a llevar en oración a tus hijos antes de que se desvíen, a tus padres antes de que se enfermen, a tu cónyuge antes de que se enfríe, a tus líderes, tu iglesia, tus enemigos, antes de que lo necesiten. Porque la oración intercesora no es reacción, es cobertura profética, es un escudo invisible. Cristo no intercedía desde la calma, intercedía desde el amor. Y ese amor lo movía a clamar con intensidad, a veces con lágrimas, a veces con gemidos, pero siempre con fe. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Esa es la intercesión de un corazón alineado con el cielo. No fría, no formal, no repetitiva, sino viva, urgente, compasiva, profunda, sacrificial. Cuando oras así, no sales igual, no puedes, porque algo en ti se rompe por dentro y a la vez se fortalece. Has llorado por alguien en secreto, has llevado a alguien al altar de Dios sin que lo sepa, has intercedido por quien te hirió, por quien te olvidó, por quien no entiende cuánto lo amas. Entonces ya conoces lo que es orar como Cristo. Ya has experimentado el dolor redentor de la intercesión, ese dolor que no te destruye, sino que te purifica. Jesús oró incluso por quienes lo clavaban, mientras el hierro atravesaba sus muñecas y la cruz se alzaba como señal de humillación. Su boca no maldijo, intercedió: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes orar así? Puedes clamar por quien te traicionó, por quien te apuñaló el alma, por quien te negó, por quien no ve tu valor. Esa es la intercesión de Cristo, y esa es la oración que cambia realidades, no solo porque Dios actúe sobre el otro, sino porque Dios transforma al que ora. La oración por otros libera el alma del egoísmo, saca al yo del trono, despierta la compasión, ensanchan tus límites emocionales y espirituales, te conecta con el corazón del reino. ¿Quieres que Dios use tu vida para traer restauración? Ora por otros, ora en secreto, ora sin aplausos, ora con lágrimas, ora con amor, ora como Cristo. Haz de tu habitación un altar, menciona nombres, clama por causas perdidas, ruega por quienes ya se dieron por vencidos, y verás cómo el cielo se inclina, cómo el Espíritu se mueve, cómo el Padre responde, y cómo tu propio corazón se ensancha para cargar la gloria que viene. La intercesión es el lenguaje de los que aman como Jesús. Es el susurro que desata tormentas en el mundo espiritual. Es el sacrificio invisible que prepara caminos para los milagros visibles. Cuando oras como Cristo, no solo cambia la vida de quien recibe la oración, también cambia la tuya. Tu carácter, tu compasión, tu sensibilidad, tu capacidad de amar sin esperar nada. Eso es reino, eso es gloria, eso es cruz. Y tú has sido llamada a caminar con esa cruz en la espalda y con otros en tu corazón. Amén. 5. Cuando Jesús enseñó a orar sin desmayar, la perseverancia espiritual que abre puertas cerradas. Jesús no solo oraba en silencio,
No solo intercedía por otros, no solo se rendía en Getsemaní, también enseñó a orar con perseverancia, con insistencia, con fe que no se cansa. Porque orar como Cristo no es solo hacerlo cuando tienes fuerza, es hacerlo cuando ya no la tienes, cuando no ves nada, cuando el cielo parece de bronce, cuando orar se vuelve un acto de resistencia más que de emoción. En Lucas 18:1, Jesús abre una parábola con una frase que es una enseñanza completa. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, no desmayar. Dos condiciones que definen la vida espiritual de quien no vive de emociones, sino de convicciones. Y la parábola que sigue es impactante. Jesús habla de una viuda, una mujer sin poder, sin respaldo, sin recursos, una mujer sola, pero con algo que ningún enemigo pudo robarle: determinación. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». Lucas 18:2-3. Una mujer sencilla enfrentando a un sistema que no le favorecía, un juez injusto, una voz ignorada. Pero ella no se detuvo. Ella volvió, y volvió, y volvió, no por terquedad, por fe, porque en su interior había una certeza: si sigo insistiendo, algo va a pasar. El juez no le temía a Dios, no respetaba a nadie, pero fue vencido por la perseverancia. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18:4-5. Y entonces Jesús lanza una pregunta que atraviesa el alma. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Ahí está la enseñanza. Dios no es un juez injusto. Dios es tu Padre. Y si una viuda logró justicia de un hombre frío, ¿cómo no obtendrás tú respuesta del cielo cuando oras sin desmayar? Perseverar en oración no es repetir lo mismo 1000 veces. Es clamar con fe 1000 veces, aunque no veas nada. Es seguir arrodillándote, aunque la puerta siga cerrada. Es seguir creyendo, aunque los síntomas no cambien, aunque el hijo no vuelva, aunque el diagnóstico no varíe, aunque tu situación grite: no hay salida. Jesús sabía que el mayor enemigo de la oración no es el diablo, es el desánimo. Por eso nos dijo: orad siempre y no desmayéis, porque cuando el desánimo se apodera de ti, ya no quieres orar. Y cuando dejas de orar, empiezas a desconectarte. Y cuando te desconectas, tu fe se apaga. Y cuando tu fe se apaga, te vuelves vulnerable. Es un ciclo, pero también es una batalla. Y en esa batalla, orar es tu arma. Jesús mismo lo vivió en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. Después de 40 días de ayuno, el enemigo lo atacó con mentiras, con dudas, con ofertas. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra, con autoridad, pero también con oración. Después de cada victoria, Jesús volvía al monte, no para presumir, para recargar, para no desmayar, porque él sabía que la vida espiritual no se sostiene con un solo momento de fuego, se sostiene con perseverancia, y eso es lo que muchas veces nos falta. Oramos una vez, 2 veces, y si no pasa nada, nos rendimos. Pero orar como Cristo es aprender a orar cuando no hay emoción, cuando no hay resultados visibles, cuando tu alma está seca. Es en ese punto donde tu fe madura, donde tu espíritu crece, donde tu carácter se fortalece, donde tu dependencia de Dios se purifica. Perseverar en oración es como sembrar. No ves el fruto al instante, pero cada clamor es una semilla. Y aunque no veas movimiento, hay raíces creciendo, hay tierra agitándose, hay ángeles trabajando, hay cielos escuchando.
Jesús también enfrentó silencio. Cuando oró en Getsemaní no recibió alivio, pero recibió fuerza. Cuando oró en la cruz no fue librado, pero fue exaltado, porque la oración no siempre cambia la circunstancia, pero siempre cambia el alma. Cuando perseveras, Dios te da resistencia, y esa resistencia es clave para cargar la gloria que viene. Orar como Cristo es decir, no me moveré del altar hasta que tú me hables. No soltaré esta promesa hasta que vea su cumplimiento. No dejaré de clamar por mi casa, por mi salud, por mi propósito, aunque pase tiempo, aunque nadie lo vea, aunque yo misma tenga dudas. Eso es fe, eso es fuego, eso es reino, y ese tipo de oración, aunque tarde, siempre es respondida. Jesús cerró esta enseñanza con una pregunta que duele y confronta. ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Hallará fe en ti? ¿Fe perseverante? ¿Fe que ora aún en sequía? ¿Fe que insiste aún en medio del dolor? Porque esa es la fe que cambia atmósferas, la fe que derriba muros, la fe que provoca lo imposible. Si has estado a punto de rendirte, si has orado por años y no has visto nada, hoy el cielo te dice, sigue, ora, no desmayes. Estoy más cerca de lo que crees. Tu semilla no morirá estéril, tu oración no volverá vacía. Cristo está contigo en la espera y en su tiempo, no en el tuyo, responderá. Amén. 6. Cuando Jesús clamó en la cruz, la oración que brota desde el dolor más profundo y aún así toca el corazón del Padre. Ninguna oración de Jesús fue tan desgarradora, tan cruda y tan humana como la que brotó desde la cruz. Fue una oración sin ornamentos, sin teología elevada, sin fórmulas espirituales. Una oración que no nació de una atmósfera de paz, sino de una cumbre de sufrimiento. Un clamor que partió el cielo, rasgó el velo y reveló el alma de un hijo completamente entregado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito no fue teatro, no fue un acto simbólico, fue una súplica real, pronunciada por labios resecos, entre jadeos, en medio del peso de los pecados del mundo. Fue la oración del quebranto, del abandono, del silencio del cielo. Pero lo más poderoso de esa oración no está solo en sus palabras, está en el hecho de que Jesús eligió orar, aun cuando sintió que el Padre no estaba. Eso es orar como Cristo, orar desde el dolor más profundo, sin dejar de confiar, clamar en medio de la oscuridad, sin dejar de creer que hay un propósito en ella. Jesús no cuestionó el plan, no renegó de la cruz, pero expresó el vacío, lloró el silencio, expuso el alma. Porque la oración verdadera no es sólo la que nace desde la esperanza, sino también la que brota desde la herida. ¿Alguna vez has sentido que Dios no está? ¿Has tenido momentos en los que oraste y pareció que el cielo estaba cerrado? ¿En los que clamaste por ayuda, pero la respuesta fue el eco de tu propio llanto? Entonces sabes lo que es orar desde la cruz. Entonces entiendes la profundidad de esta enseñanza. Porque orar como Cristo no es solo decir, Padre, hágase tu voluntad. Es también poder decir, Dios mío, ¿dónde estás? Y aún así, seguir llamándole Dios. Eso es fe, eso es intimidad, eso es relación. No la que depende de lo que recibes, sino la que se sostiene aun cuando todo se te quita. Cristo pudo haber callado, pudo haber contenido el grito, pero lo dejó salir porque la oración no siempre es perfecta. A veces, simplemente es honesta, y en esa honestidad hay redención. Jesús, en su dolor, nos enseñó que la oración no es solo una herramienta de victoria, sino también un canal de desahogo. Que cuando todo se desmorona, cuando el cuerpo no da más, cuando la traición te aprieta el alma, cuando los clavos atraviesan no solo tu carne, sino también tus certezas, aún puedes orar, aún puedes clamar,
aún puedes mirar al cielo aunque no veas nada. Esa es la oración que sostiene, la que no busca palabras bonitas, sino que nace como un grito del corazón. Jesús no terminó allí. Su última oración en la cruz fue una rendición. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Después del clamor, vino la entrega. Después de la pregunta sin respuesta, vino la confianza absoluta. Eso es transformación. Eso es oración pura. Orar como Cristo es pasar del ¿por qué? Al aquí estoy. Del me duele al confío en ti. De la cruz al descanso. Muchos creen que orar es convencer a Dios. Jesús nos mostró que a veces orar es vaciarse. Rendir el alma, soltar la carga, entregar el aliento y descansar en el amor del Padre. Aun cuando todo parezca perdido, aun cuando la respuesta no llegue, aun cuando el milagro no ocurra en el momento, porque lo que sucedió después de esa oración cambió la eternidad. El velo se rasgó, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, el cielo se activó, y 3 días después, la muerte fue vencida. Todo eso nació de una oración desde el dolor. Cuando tú oras así, cuando no finges fuerza, cuando no adornas tu debilidad, cuando clamas desde tu cruz, el cielo se conmueve, el velo se rasga, el espíritu se activa, y lo que parece muerte comienza a ser vida. Porque la oración más poderosa no es la que siempre tiene palabras, sino la que tiene entrega, la que dice, no entiendo, pero aquí estoy, no siento, pero sigo, no veo, pero creo. No puedo, pero oro. Estás en una cruz ahora mismo. Estás en tu momento de abandono. Sientes que orar ya no tiene sentido. Entonces estás en el lugar exacto para orar como Cristo. No como quien espera una recompensa, sino como quien descansa en el amor incondicional del Padre. Jesús nos enseñó que orar no es garantía de evitar la cruz. Es la llave que la transforma en resurrección. Y esa llave está en tus manos ahora. No tienes que esperar a sentirte fuerte. Solo tienes que hablarle, clamar, susurrar. O incluso simplemente quedarte allí, porque aún el silencio con lágrimas es una oración que el cielo entiende. Y cuando todo pase, cuando el dolor baje, cuando la oscuridad retroceda, cuando la piedra se ruede, te levantarás con nueva vida, con nueva fe, con nueva gloria. Porque así fue con Cristo, y así será contigo. Amén. 7. Cuando Jesús agradeció antes del milagro, el poder de una oración que ve el cumplimiento antes de que ocurra, una de las dimensiones más impactantes en la vida de oración de Jesús, es la que más silenciosamente revela su confianza total en el Padre, la gratitud anticipada. Jesús no solo pedía, también agradecía. Y lo hacía antes de ver la manifestación visible del milagro. Eso, más que un gesto de cortesía espiritual, es una clave profunda de fe. Agradecer por lo que aún no ha sucedido, como si ya fuera real. En Juan 11, cuando llega al sepulcro de Lázaro, ya muerto, ya enterrado, ya hediondo, Jesús no entra en pánico. No clama con desesperación, no lanza una oración larga ni emocional, se detiene y da gracias. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41-42. Gracias por haberme oído. Antes de resucitar a Lázaro, antes del milagro, antes del impacto, antes del grito de «¡Sal fuera!», ya estaba agradeciendo. ¿Por qué? Porque la fe verdadera agradece antes de ver, honra antes de recibir, celebra antes de que haya evidencia. Jesús nos enseña que la oración no es solo ruego, es gratitud, y no gratitud de protocolo, gratitud de certeza. Gracias te doy porque me oíste. Esa frase revela una relación que no depende de la circunstancia, sino del conocimiento profundo del carácter de Dios. Jesús no dudaba de si el Padre lo escuchaba,
Sabía que cada palabra suya ya era escuchada en el cielo. ¿Y tú lo sabes? Cuando oras, ¿sientes que estás repitiendo frases al viento? ¿O sabes, como Jesús, que aunque no veas nada aún, Dios ya te oyó? Este tipo de oración no se enseña con teoría, se forma en el fuego, en los días de espera, en los años de promesas que parecen retrasadas, en los valles donde no ves la mano de Dios, pero sabes que Él sigue ahí. Jesús nos enseña a vivir una oración basada en la gratitud profética, una gratitud que le dice a Dios: aún no lo veo, pero gracias. Aún no ha cambiado, pero confío. Aún no se abre la puerta, pero te alabo, porque no te alabo por lo que haces, te alabo por lo que eres, y tú eres fiel. Esta forma de orar rompe la lógica humana. El mundo dice: primero ve, luego cree. Jesús vivía: cree, y luego verás. Y en su oración, agradecer antes del milagro era parte del proceso de fe. También en la multiplicación de los panes, Jesús usó esta clave. Tenía 5 panes y 2 peces para una multitud. Los discípulos veían escasez, la gente veía imposibilidad, pero Jesús miró al cielo y dio gracias, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió y dio a sus discípulos. Marcos 8:6. Él no pidió más comida, no se desesperó, no dudó, dio gracias. ¿Puedes hacerlo tú también? ¿Puedes agradecer en medio de la escasez? ¿Puedes levantar tus ojos en medio del problema y decir: gracias, Señor, porque sé que ya está sobrando? Esta actitud transforma tu ambiente espiritual. La gratitud anticipada desarma la queja, desbloquea la fe y establece una atmósfera de victoria antes de la victoria. El enemigo no puede operar en un corazón agradecido, porque el que agradece antes de ver, ya ha conquistado por dentro lo que está por recibir por fuera. Jesús no dependía de la respuesta para expresar gratitud. Su gratitud era parte de su naturaleza, de su ADN espiritual. Y esa es la clave que cambia tu forma de orar. Cuando oras desde la escasez, clamas. Pero cuando oras desde la fe, agradeces. Eso no significa que dejes de pedir. Jesús también pidió, pero su petición venía desde la intimidad y su gratitud desde la confianza. La oración de agradecimiento abre lo invisible, convierte el corazón en altar, transforma el dolor en adoración. Y cuando haces de esa gratitud un hábito, empiezas a caminar con una fe inquebrantable. Una fe que no espera ver para decir amén. Una fe que dice amén, aunque el milagro todavía esté en proceso. Jesús nunca agradeció por obligación. Agradecía porque vivía en comunión constante, y esa comunión le daba certeza. Hoy tú puedes entrar en esa dimensión. Mira tu necesidad, mira tu escasez, mira tu espera, y ora como Jesús. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Gracias, porque sé que tu voluntad es perfecta. Gracias, porque aunque el milagro no se ha manifestado, yo ya lo creo en mi espíritu. Y verás lo que Él vio, porque el que agradece como Cristo, verá la gloria como Cristo. Agradecer no es una emoción, es una postura, una posición, una llave, y esa llave ya está en tus manos. Usa tu boca, no solo para pedir, úsala para agradecer, para declarar la fidelidad de Dios antes de ver la evidencia. Esa es la oración de los hijos maduros. Esa es la oración que mueve montañas. Esa es la oración que aún con lágrimas dice: gracias, Señor, porque en medio de todo, tú estás aquí. Amén. 8. Cuando Jesús oró en medio del rechazo, el clamor que revela el amor invencible del Hijo hacia los que no lo aman, rechazado, traicionado, escupido, golpeado, malinterpretado por su familia, cuestionado por sus discípulos, odiado por los líderes religiosos, y sin embargo, Jesús nunca dejó de orar, ni en los momentos más oscuros, ni cuando el amor no fue correspondido, ni cuando su entrega fue pagada con desprecio.
Este es uno de los aspectos más radicales de la oración de Cristo. Él oró incluso por quienes lo rechazaron, y lo hizo sin amargura, sin venganza, sin reservas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa oración no salió de un lugar cómodo, salió desde la cruz, desde el dolor, desde el lugar más injusto, desde la posición más humillante. Y aún allí, cuando tenía todo el derecho de maldecir, cuando todos esperaban un juicio, Cristo liberó perdón. Y no lo hizo después de la resurrección. Lo hizo en el momento más crudo del sufrimiento, en tiempo real, mientras los clavos aún estaban en sus manos, mientras la sangre aún corría, mientras la multitud aún se burlaba. Orar como Cristo es aprender a bendecir mientras sangras. Es clamar por restauración cuando lo que recibes es rechazo. Es decirle al Padre, no tomes en cuenta su pecado, incluso cuando el pecado te está costando la vida. ¿Cómo puede un ser humano hacer eso? Solo cuando su alma está completamente rendida al amor del Padre. Solo cuando la oración no es una estrategia religiosa, sino la expresión más pura de la naturaleza de Dios. Jesús no oró desde la herida abierta para sanar su alma. Él oró desde el amor incondicional para sanar a otros. Ese tipo de oración es el arma más poderosa del reino, porque desarma al enemigo, rompe ciclos de odio, destruye fortalezas internas y revela la profundidad de una relación espiritual que no depende de lo que el otro hace, sino de quién eres tú en Cristo. ¿Has sido rechazado alguna vez por alguien a quien amaste profundamente? ¿Has sentido el frío de una traición inesperada? ¿Has sentido cómo tu valor fue aplastado por palabras crueles, indiferencia o abandono? Entonces sabes lo que duele. Entonces entiendes lo que significa estar en una cruz emocional. Pero hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a orar como Jesús oró en ese lugar. No para que te sientas superior, no para que seas más espiritual, sino porque el perdón orado libera el alma, y el amor hablado sana el corazón roto. Cuando decides orar por los que te hicieron daño, por los que nunca te pidieron perdón, por los que se alejaron sin mirar atrás, no estás justificando su acto. Estás protegiendo tu espíritu. Estás asegurando tu libertad. Porque el resentimiento ata, la amargura envenena, la herida sin entrega se infecta, pero la oración restaura desde lo más profundo. Cristo nos enseñó que el rechazo no debe convertirse en rencor, sino en altar. Un altar desde donde clamas: Padre, no permitas que el dolor me endurezca, enséñame a verlos con tus ojos, a interceder por ellos aunque no lo entiendan, a liberar bendición aunque yo siga sangrando, a ser testigo de tu amor, aún en el momento más injusto. ¿Recuerdas a Esteban, el primer mártir de la iglesia? Mientras lo apedreaban por predicar a Cristo, levantó su voz al cielo y dijo lo mismo que su maestro: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¿Sabes quién estaba presente ese día aprobando su muerte? Saulo, el futuro apóstol Pablo. ¿Te das cuenta del poder de una oración en medio del rechazo? La semilla que sembró Esteban germinó en el corazón más duro del momento. Y el mismo que lo aprobó para morir, terminó escribiendo cartas que transformarían la historia del cristianismo. Así de poderosa es la oración que sale desde el quebranto, desde el no merecen mi oración, hasta el te los entrego, Señor. Cuando oras por quien te ha rechazado, te elevas por encima del dolor, te posicionas como canal de gracia, como hija madura, como intercesora de vidas que ni siquiera saben que están perdidas. Eso es orar como Cristo. Eso es tener el corazón del cielo. Eso es vivir desde la cruz, no con rencor, sino con redención. Y no es fácil, nadie dijo que lo sería. Pero la oración en medio del rechazo es lo que hace que la herida no se convierta en una prisión. Es lo que permite que el espíritu fluya con libertad.
Es lo que te hace más como Él. No necesitas esperar a sentir que ya lo has superado. Ora mientras aún duele. Ora mientras aún tiembla tu voz. Ora con lágrimas. Ora en silencio si es necesario. Pero ora. Porque cada oración liberada desde el rechazo es un clavo que se cae, una herida que se cierra, un ciclo que se rompe, una raíz de amargura que se arranca y un testimonio que comienza a nacer. Cristo no maldijo a quienes lo rechazaron, los bendijo, los perdonó, los amó hasta el último aliento, y tú fuiste llamada a orar como Él, no como quien espera algo a cambio, sino como quien ama sin medida, como quien ya ha sido perdonado por mucho y ahora perdona en libertad. Esa es la oración que desata cielos, que restaura linajes, que cambia futuros, que reconstruye relaciones imposibles. Y hoy tú puedes comenzar con solo una frase. Padre, los bendigo y te entrego lo que no entiendo. Haz en mí tu obra completa y ora tú desde mí, como oraste en la cruz, con amor perfecto aunque nadie lo merezca. Amén. 9. Cuando Jesús oró por unidad, la oración final que revela el mayor deseo del corazón de Cristo para sus seguidores. La noche antes de ser entregado, traicionado y clavado en una cruz, Jesús oró. Y lo que pidió en esa última oración, registrada en Juan 17, no fue por protección física, riquezas, poder político o milagros para sus discípulos. Lo que Jesús más deseaba para los suyos era unidad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20, 21. Aquí no hay gritos, no hay multiplicaciones, no hay tormentas calmadas ni muertos resucitados, solo un corazón expuesto, abierto en oración, revelando el anhelo más profundo del Salvador, que sus hijos estuvieran unidos. Orar como Cristo es entender que la unidad no es una estrategia humana, es un deseo celestial, es una expresión visible del amor invisible del reino. Jesús no oró para que seamos uniformes, sino uno. No pidió que pensáramos igual, sino que fuéramos indivisibles. No rogó por una religión perfecta, sino por una familia viva, y lo más asombroso es cuando hizo esta oración. Sabía que Pedro lo negaría, que Tomás dudaría, que Judas lo traicionaría, que el resto huiría. Aún así, oró para que fuesen uno. Eso nos muestra que la unidad no se construye con personas perfectas, sino con corazones rendidos. Jesús sabía que cada uno de sus seguidores tenía defectos, historias distintas, personalidades complejas, pero aún así clamó por su unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es el testimonio más poderoso ante el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. ¿Ves la conexión? La fe del mundo depende de la unidad del cuerpo. Cuando la iglesia está dividida, el mensaje se debilita. Cuando el cuerpo de Cristo se fragmenta, el mundo no puede ver al Cristo verdadero. Pero cuando hay unidad, cuando hay amor, perdón, comunión genuina, el cielo se manifiesta en la tierra y la gloria se hace visible. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. Jesús vinculó gloria con unidad. Eso significa que muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no están dispuestos a unirse con el hermano. Quieren milagros, pero no quieren reconciliación. Quieren poder, pero no quieren rendirse. Y ahí se corta el fluir. Cristo no solo oró por la unidad en términos abstractos. Él la vivió, la modeló. Incluyó a marginados, restauró a traidores, lavó los pies de quienes lo abandonarían. Puedes orar así. Puedes clamar por la unidad de tu familia, aun cuando hay heridas abiertas. Puedes orar por esa persona en tu iglesia con la que no te llevas bien.
¿Puedes pedirle a Dios que una corazones, incluso aquellos que tú has cerrado? La oración de Jesús no fue un ideal, fue un mandato sellado con sangre. Y si queremos orar como Él, debemos pasar del clamor individualista a la intercesión por el cuerpo. Porque orar por unidad no es solo decir, Señor, que haya paz. Es decir, Señor, sana mi corazón, rompe mi orgullo, enséñame a perdonar. Hazme una puente, no un muro. Hazme un vaso limpio, no un instrumento de división. Hazme como tú. Y cuando oras así, empiezas a ver la vida diferente. Ya no mides a los demás por sus errores. Los ves con ojos de compasión. Ya no compites, sirves. Ya no te aísla la diferencia. Te une el amor. Jesús oró sabiendo que su oración traspasaría generaciones. Oró por ti, por mí, por los que aún no han creído, por todos, para que seamos uno. Y cuando oramos en esa misma dirección, algo se alinea en lo invisible. Los cielos se abren, las cadenas se rompen, las iglesias se despiertan, las familias se restauran, los muros se caen, y Cristo es glorificado. No subestimes el poder de esta oración. La unidad no se impone, se gesta en oración. Se protege con intercesión, se fortalece con perdón, se cultiva con humildad. El enemigo no le teme a una iglesia grande, le teme a una iglesia unida, y Jesús lo sabía. Por eso, su última oración en la tierra no fue por milagros, fue por unidad. Ora como Él, y verás cómo todo lo demás empieza a encajar, porque cuando el cuerpo de Cristo es uno, el mundo entero comienza a ver al Cristo vivo. Amén. 10. Cuando Jesús enseñó a orar en secreto, el poder oculto de una vida de oración que nadie ve, pero el cielo recompensa, en un mundo que aplaude lo público, que mide el valor por los likes, las plataformas, los seguidores y los aplausos, Jesús enseñó el principio más contracultural, más revolucionario y más íntimo de la vida espiritual: la oración en secreto. No fue un consejo, no fue una sugerencia, fue una enseñanza directa. Una instrucción radical para todos los que deseamos tener una relación auténtica con Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Aquí, Jesús no estaba simplemente dando una fórmula para orar, estaba exponiendo el corazón del verdadero adorador. Porque el que ora en secreto no lo hace por reconocimiento, no lo hace por costumbre, no lo hace por religión, lo hace por hambre, hambre de Dios, hambre de su voz, hambre de su presencia, hambre de estar cerca del Padre. Aunque nadie más lo sepa, Jesús, que pudo haber orado siempre delante de multitudes, buscaba la soledad, el silencio, el escondite, el monte, el desierto, el huerto, no porque despreciara a la gente, sino porque amaba profundamente al Padre, y sabía que la vida pública que agrada al cielo solo puede sostenerse con raíces profundas en lo privado. La oración en secreto es la raíz que sostiene todo fruto, es lo que nadie ve, pero que lo cambia todo. El secreto del poder de Jesús no estaba en su habilidad de hablar en parábolas, ni en su capacidad de hacer milagros, ni siquiera en su compasión hacia las multitudes. Estaba en lo que hacía cuando nadie lo miraba. Jesús no necesitaba testigos, porque vivía para el Padre. Y ese es el llamado hoy, a dejar de orar para los hombres, a dejar de buscar experiencias emocionales, y comenzar a edificar una vida oculta con Dios. Una vida donde, al cerrar la puerta, no llevas una lista, sino un corazón dispuesto. Donde no hay presión de decir lo correcto, ni ansiedad por recibir una respuesta inmediata, sino una entrega silenciosa, genuina, profunda. La oración en secreto es la que más forma el carácter, porque allí no puedes fingir, allí no hay público.
no hay aplausos, no hay validación humana, solo estás tú y el Padre, tú y su mirada, tú y su amor, tú y su presencia. Y esa habitación secreta, esa oración que quizás parece invisible, es vista con ojos celestiales, es registrada en el cielo, es respondida en lo eterno. Jesús también dijo: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. ¿Sabes lo que significa? Que no necesitas muchas palabras, solo necesitas sinceridad. No hay oraciones pequeñas si vienen del corazón. No hay clamor sin fruto si está dirigido al Padre. No hay tiempo perdido en la presencia si estás allí por amor. La oración en secreto te forma, te pule, te desnuda, te confronta, te construye, porque allí el Espíritu Santo no solo escucha, trabaja, sana, rompe cadenas, saca a la luz lo oculto y siembra nuevas semillas. La mujer que ora en secreto es la que lleva autoridad en lo público, la que no necesita demostrar espiritualidad, porque camina con el aroma del cielo. Los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia fueron conocidos por una sola cosa: su vida de oración. Pero no la oración visible, sino la vida escondida en Dios. Sus victorias públicas fueron solo la evidencia de sus batallas ganadas en la intimidad. Jesús dijo que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. No se trata de premios materiales. Se trata de favor, de respaldo divino, de autoridad espiritual, de claridad en la voz del Espíritu, de discernimiento, de paz que no se apaga, de gozo que no depende de lo que pasa afuera. Y eso no se compra, no se enseña, no se imita, se cultiva en el secreto. Hoy, más que nunca, necesitamos mujeres y hombres que construyan altares ocultos, que tengan vidas interiores más fuertes que sus apariencias, que busquen la aprobación del cielo y no del mundo, que elijan la oración diaria no por obligación, sino por amor. ¿Y tú? ¿Tienes un lugar secreto? ¿Tienes una hora del día donde cierras todo y abres tu alma? ¿Tienes un rincón donde eres tú misma ante el Padre, sin adornos, sin máscaras, sin expectativas, solo con hambre? Si no lo tienes, hoy es el día de empezar, porque ese lugar será tu mayor tesoro, tu refugio en la tormenta, tu pozo en el desierto, tu fuego en el invierno. Jesús vivía allí, y si quieres orar como Él, tendrás que aprender a amar ese espacio, a protegerlo, a habitarlo, porque desde allí, desde ese lugar sin testigos, el Padre te levantará, te restaurará, te hablará, te responderá, y lo que nadie vio en lo oculto, Él lo mostrará en lo visible, porque su recompensa no falla. Amén. Has llegado hasta aquí, y eso dice algo profundo sobre ti. Dice que no buscas emociones pasajeras, ni palabras que acaricien el oído, sino una transformación real, una comunión sincera, una oración viva, una relación como la que Cristo tenía con el Padre. Hoy has recorrido un viaje por el corazón orante de Jesús. Has visto cómo oraba en la soledad, cómo intercedía por otros, cómo se rendía en el Getsemaní, cómo clamaba desde la cruz, cómo agradecía antes del milagro, cómo suplicaba por unidad, cómo se escondía en lo secreto. Y ahora te toca a ti, porque el propósito de esta palabra no es solo inspirarte, es formarte, es llamarte a una vida de oración real, poderosa, íntima, como la de Cristo. Si esta enseñanza ha removido algo en tu espíritu, te invito a dejarlo escrito con una frase que selle este compromiso. No quiero orar como antes, quiero orar como Cristo. Escríbela en los comentarios. No por mí, no por este canal. Hazlo como acto profético, como testimonio de que Dios te habló hoy, como una declaración en medio del mundo espiritual de que tu oración va a cambiar, y con ella tu vida entera. Y si sentiste que esta palabra fue una respuesta divina, no la guardes solo para ti.
Compártela con alguien que esté buscando crecer en su relación con Dios. Quizás esa persona está a punto de rendirse, y esta enseñanza sea la llama que encienda su altar otra vez. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca, muchos no tienen a alguien que les enseñe a orar. Tú puedes ser el canal, tú puedes ser el puente, tú puedes ser parte de este mover de restauración. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No por obligación, sino porque esto es una casa espiritual para ti. Aquí hablamos desde la palabra, pero también desde el corazón. Aquí no solo enseñamos, caminamos juntos. Este canal es un altar abierto donde el Espíritu Santo está levantando una generación que ora, que busca, que se rinde y que vive como vivió Cristo. Suscríbete, activa la campanita y haz de este espacio un lugar donde el fuego nunca se apague. Antes de irte, no corras. No apagues este video de inmediato. Quédate unos minutos quieta, en silencio, dejando que la música te envuelva como un manto. Cierra los ojos. Respira. Agradece. Adora. Dile al Señor en lo íntimo: gracias por hablarme. Gracias por invitarme a lo profundo. Gracias por no soltarme. Enséñame a orar como tú, a amar el secreto, a desear tu voz más que respuestas, a ser como tú, Jesús. Permanece en esa paz. No interrumpas lo que el Espíritu aún puede seguir haciendo. Porque a veces el mayor milagro no está en una enseñanza, sino en lo que ocurre cuando el video termina y tu oración comienza. Amén.